Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Hoy voy a culminar con el tema que venía tratando, las implicaciones en materia de política internacional del segundo mandato de Donald Trump. Y voy a concluir un tema que inicié también en la sesión anterior, que era el del cese al fuego en Gaza. Lo que estaba pendiente sobre la nueva gestión de Trump era el tema de cómo pensaba aproximarse la nueva administración a Irán. Y aquí habría que decir que en principio las declaraciones tanto de Trump como de su vicepresidente Vance son en principio, repito, tranquilizadoras, ¿no? Porque si bien obviamente Trump ha dicho que no quiere un Irán nuclear, cosa que es comprensible, ha añadido que tampoco quiere una guerra con Irán ni un cambio de régimen. Y las declaraciones del presidente y el vicepresidente sobre Irán han sido consistentes. Me refiero a ellos dos porque son las dos personas que tienen garantizado en principio 4 años de mandato en sus respectivos cargos, a diferencia de un ministro que puede salir en cualquier momento o lo mismo un asesor de seguridad nacional. Trump sobre Irán ha dicho, quiero que Irán sea muy exitoso, simplemente no quiero que tenga armas nucleares. Y cuando se le planteó el tema de la posibilidad de un cambio de régimen, Trump dijo, definitivamente no podemos involucrarnos en eso, ni siquiera podemos gobernarnos a nosotros mismos. J.D. Vance, el nuevo vicepresidente, dijo sobre Irán lo siguiente, definitivamente no tenemos interés en ir a la guerra con Irán, sería una gran distracción de recursos y sería sumamente costoso para nuestro país. Eh, Acá, como ven, el tema implicaría mucho en términos de recursos. Por lo que Irán pudiese hacer en materia de comercio internacional de petróleo, por ejemplo, minar el estrecho de Hormuz, como hizo durante la guerra con Irak en la década del 80, por los recursos que habría que destinar en caso de conflicto a Medio Oriente. Y claro, acá lo que es consenso en la administración, bueno, no unánime, pero consenso mayoritario en la administración Trump es esos recursos serían mejor destinados a, digamos, resolver problemas de política interna, problemas nacionales, y si acaso en contener a China, pero no en Europa, guerra de Ucrania, o en Oriente Medio, guerra en Gaza. Ahora, en principio, digo, esto suena más bien alentador, pero habría que tener en cuenta que lo mismo dijo Trump en la primera gestión. Cuando abandona el acuerdo nuclear con Irán, su argumento no era que lo abandonaba para iniciar una guerra, sino para negociar un mejor acuerdo. Y sabemos que no negoció acuerdo alguno durante su primer mandato. Es decir, Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear con Irán por dos razones, las que dio Trump en su momento. No garantiza que Irán no esté jamás en condiciones de adquirir una bomba atómica, cosa que era cierta, pero en caso de que Irán decidiera obtener una bomba atómica, retrasaba significativamente el periodo necesario para lograrlo. Y dos, no se discuten otros temas de interés regional como el apoyo de Irán a grupos irregulares armados de la región hostiles hacia los intereses de Estados Unidos y los de sus aliados, Hezbollah, Hamas, los hutíes en Yemen, lo cual puede ser cierto, pero el tema es, primero tengo un acuerdo nuclear, aunque solo sea parcial, que es lo que hizo Obama, y luego aborda esos otros temas teniendo certeza de que Irán ni está ni estará en ningún futuro inmediato en condiciones de obtener una bomba atómica. Al final, tenemos una situación en la cual el acuerdo que Trump consideraba malo no existe más, y malo o no, el punto es que no fue reemplazado por nada y estamos por ende objetivamente considerando una situación peor. Irán ya no tiene límite a la cantidad de uranio que puede enriquecer, ya no tiene límite al grado en que puede enriquecer ese uranio, se requiere un enriquecimiento de 90% más para construir una bomba atómica. Irán tiene mucha menor supervisión sobre su programa nuclear de la que tenía bajo el acuerdo del que se retiró Trump, y probablemente si Irán temiese la reimposición de sanciones,
no habría ayudado decididamente a Rusia en su guerra con Ucrania, por ejemplo, vendiéndole drones que Rusia ha usado masivamente contra Ucrania. Ahora Irán no tiene que temer la reimposición de sanciones porque eso ya ocurrió desde el momento en que Trump se retiró del acuerdo. Entonces el problema no es que Trump tenga la intención de iniciar una guerra con Irán y tampoco obviamente que Irán quiere iniciar una guerra con Israel y los Estados Unidos. El problema es que no logre negociar nada mejor aquello que lanzó por la borda, como ya ocurrió durante su primera gestión. En cuanto al cese al fuego, habría que decir que tanto Hamas como el gobierno israelí salen golpeados del proceso que acaba de concluir y que podría retomarse más adelante. Algunos lo llaman guerra, otros dirían genocidio. Pero el punto aquí es, desde la perspectiva de Hamas ha logrado algo importante militarmente, y es el hecho que señala la inteligencia estadounidense, como dio a conocer públicamente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, de que si bien Hamas puede haber perdido miles de integrantes en armas, 12,000 o más según Israel, habría reclutado casi el mismo número de efectivos que perdió en combate, lo cual era previsible, ¿no? Si destruyes la vivienda de un joven que ha vivido toda su vida en una prisión a cielo abierto, uno, das muerte a sus familiares, dos, tres, destruyes su universidad o colegio, no puede educarse, cuatro, destruyes toda posibilidad de empleo dentro de Gaza, quinto, es más o menos obvio lo que va a ocurrir. Algunos de esos jóvenes se van a integrar a Hamas. Por un lado, para vengar la muerte de sus seres queridos. Por otro lado, porque en un contexto donde no puedes ni estudiar ni trabajar, Hamas es una fuente de alimentación, cosa que faltaba en Gaza, ¿no? Como vamos a ver. Entonces era previsible, se le advirtió a Israel y actuó de la manera en que actuó de cualquier manera. Entonces, repito, ahora la propia inteligencia de su aliado estadounidense le indica que jamás parece haber reclutado casi tantos efectivos como los que perdió en combate y por ende el total de sus efectivos es relativamente similar al que tenía el 7 de octubre de 2023, ¿no? Eso es un triunfo para Hamas, pero Hamas también ha encajado derrotas significativas. En primer lugar, perdió a casi todo su liderazgo en Gaza y perdió a uno de sus principales líderes fuera de Gaza por un ataque contra Ismail Haniyeh en Irán. Segundo, aunque el arsenal de Hamas no era comparable al de Hezbollah, perdió buena parte, si no la mayor parte de su arsenal, sus cohetes, por ejemplo. Entonces perdió el liderazgo en Gaza y el caos que ha generado esta falta de liderazgo parece explicar que jamás demorara más de lo necesario en dar a conocer los nombres de los rehenes que iba a liberar el primer día tras el inicio del cese al fuego. Perdió su arsenal, es sumamente impopular, aunque en honor a la verdad todas las fuerzas políticas palestinas son sumamente impopulares entre la población de los territorios ocupados. El único líder que tiene algún grado de apoyo popular es Marwan Barghouti, que se encuentra en una prisión israelí, pero jamás es impopular, según las encuestas, aunque claro, hacer encuestas en Gaza es muy difícil. Pero en todo caso, hasta donde se pueden hacer y en Cisjordania sí se pueden realizar, jamás ha perdido apoyo popular, no lo ha ganado. Y ya lo ha perdido, entre otras razones, porque era previsible que las consecuencias de lo que hizo Hamas iban a ser devastadoras para la población civil, los crímenes del 7 de octubre de 2023. Pregúntense, por ejemplo, por qué hubo necesidad de llegar a un acuerdo sobre la cantidad de camiones de ayuda humanitaria que debían ingresar diariamente a Gaza, 600 según lo acordado. Por razones como la siguiente. Naciones Unidas
en un reporte titulado Israel restringe cada vez más la ayuda humanitaria en Gaza, del 11 de noviembre del año pasado. Naciones Unidas en ese artículo dice: la Oficina de Coordinación Humanitaria denuncia un grave deterioro en octubre de 2024. El 85% de las misiones para llevar ayuda al norte de Gaza fueron denegadas u obstaculizadas. El Estado de Israel ha convertido el hambre en un arma, denuncia Lazzarini, que es el comisionado general de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, utilizando el mismo fraseo que emplea la Corte Penal Internacional, que acusa a Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, de usar el hambre como arma de guerra. La gente pasó hambre por acción de Israel, pero acción de Israel que era previsible en respuesta a lo que hizo Hamás. No justificable, es un crimen bajo el derecho internacional humanitario, pero era plausible que ocurriera algo así. Entonces, la gente ha pasado hambruna, ha sido objeto de bombardeos de saturación en algunos casos y en algunas zonas, en parte por las acciones de Hamás. Repito, siguen siendo un crimen de Israel, pero jamás debió prever las posibles consecuencias de sus acciones antes de actuar. En cuanto a Netanyahu, también el panorama es agridulce. Tiene un logro, si es logro de su gobierno no es irrelevante, pero hay un cambio en favor de los intereses de Israel en Oriente Medio. Netanyahu dijo: hemos cambiado el rostro de Oriente Medio. Bueno, ha tenido que usar el plural porque no podía atribuírselo solo él. Y es cierto, en el caso del Líbano sí es mérito de su gobierno, más allá de los crímenes nuevamente cometidos, pero hay logros de seguridad efectivos. Israel dio muerte a la virtual totalidad del liderazgo político de Hezbollah, dio muerte a buena parte de mandos medios a través de los vipers, o en todo caso los inhabilitó para ejercer sus funciones. Destruyó una parte significativa de los arsenales de Hezbollah y logró un acuerdo que en principio finalmente conseguiría que Hezbollah se repliegue militarmente al norte del río Litani en el Líbano. En Siria no es mérito suyo, pero favorece a Israel el hecho de que un régimen hostil a sus intereses, aliado de Irán y de Hezbollah, desapareciera, ¿no? Entonces, nuevamente, el panorama tiene claroscuros, tiene matices, pero por otro lado, si bien hubo cambios en la región favorables a los intereses de Estados Unidos y sus aliados como Israel, por otro lado, en Gaza no logró ninguno de los dos objetivos que se planteó: liberar con vida a los rehenes por vía armada. Solo liberó 8 vivos. Son más los rehenes a los que las acciones militares de Israel dieron muerte que aquellos que fueron liberados con vida. Y destruir militarmente a Hamás. Acabamos de ver que eso no ha ocurrido en lo absoluto. Entonces, Netanyahu no consiguió sus objetivos. Por eso muchos recelan, entre otras razones que voy a explicar en un minuto, sobre su intención de cumplir con lo acordado en el cese al fuego, porque además el acuerdo en una segunda etapa implica que Israel debe abandonar por completo la Franja de Gaza. Recuerden que hicimos un par de podcasts sobre cómo Netanyahu primero decía que debía mantener control del corredor Filadelfia, que delimita los territorios de Egipto por un lado y Gaza por el otro, y en el corredor Netzarim, que parte en dos Gaza. Y decía que esto era necesario por razones de seguridad. Aquí vimos en este podcast cómo eso no era necesariamente cierto. Por ejemplo, Israel controlaba el conjunto de Gaza cuando en 1987 surgió Hamás. Hamás surgió en Gaza bajo ocupación total de la franja de territorio por parte de Israel. Y cuando Israel se retira de Gaza en 2005, aunque mantiene el control de los límites exteriores de Gaza por aire, mar y tierra, cuando Israel se retira de Gaza en 2005, jamás era tan poderoso militarmente, en términos relativos, que logró derrotar a la Autoridad Nacional Palestina, que jamás pudo hacerse con el control de Gaza como se presumía iba a ocurrir. Entonces, jamás
surgió bajo ocupación israelí y se fortaleció bajo ocupación israelí. Y si se tratase de mantener el control del corredor Filadelfia con fines de seguridad, lo dijo su jefe de Estado Mayor o el jefe de Estado Mayor de Israel, Herzi Halevi, podía haberse hecho de manera electrónica o a través de satélites. No era necesario tener presencia armada en el corredor Filadelfia para ese propósito. La otra razón por la que Netanyahu, la más importante probablemente, pero la que no reconoce, por la que no quería firmar un cese al fuego, fue por la amenaza de hacerle perder la mayoría parlamentaria y por ende el gobierno, o probablemente el gobierno, de sus aliados extremistas de coalición. Itamar Ben-Gvir, que ya renunció a la coalición de gobierno por la suscripción del acuerdo, dijo, como vimos en una ocasión anterior, en el último año, usando nuestro poder político, conseguimos prevenir una y otra vez la adopción de este acuerdo. O sea, él se arrogaba el mérito de haber impedido que una propuesta que había formulado Biden en mayo del año pasado no hubiese sido adoptada sino hasta enero de este año. Y se ha retirado del gobierno por eso. Y cuando digo que se trata de aliados extremistas de coalición, esta es una imputación que viene, si acaso, del sistema judicial israelí, ¿no? Aplicando una ley del propio Parlamento. Itamar Ben-Gvir fue miembro, ahora es, digamos, dirigente del partido Poder Judío, pero ese partido es el sucedáneo de un partido Kash que fue ilegalizado en el propio Israel por incitación al racismo contra los ciudadanos de religión cristiano-musulmana del propio Israel, los llamados árabes israelíes. Y por otro lado, Itamar Ben-Gvir tuvo durante mucho tiempo en su oficina el retrato de Baruch Goldstein. ¿Quién es Baruch Goldstein? El autor del más mortífero atentado suicida ocurrido en Israel o territorios ocupados. Jamás ha perpetrado atentados suicidas, pero hasta el 7 de octubre de 2023 ninguno. Además, lo del 7 de octubre no fueron precisamente atentados suicidas, fueron atentados terroristas, pero no de esas características. Baruch Goldstein era el autor del atentado suicida que había causado más muertes en la historia del conflicto. Y era alguien a quien, digamos, reivindica Ben-Gvir. El que no ha abandonado la coalición de gobierno y le permite tener todavía 62 sobre 120 congresistas en el Parlamento israelí a Netanyahu es Bezalel Smotrich. Algunos creen que porque las encuestas no le auguran un buen resultado en caso de elecciones anticipadas, a diferencia de Ben-Gvir. Pero Bezalel Smotrich dice explícitamente que obtuvo dos garantías de Netanyahu, una de las cuales se está llevando a cabo, a cambio de que no se retire de inmediato de la coalición de gobierno por el acuerdo de cese al fuego. Primero, escalar las acciones militares y tolerar las acciones, los desmanes vandálicos de colonos israelíes en Cisjordania. O sea, la violencia en Cisjordania está aumentando mientras hay un cese al fuego en Gaza. Y dos, le garantizó, según él, Netanyahu, que el cese al fuego iba a ser temporal y que se iba a reiniciar tras la primera de las 3 etapas que comprende el acuerdo. Y claro, aquí entra a tallar el tema de que la segunda etapa, que es donde se produciría el retiro total de las fuerzas israelíes de Gaza, recién se va a empezar a negociar a partir del 4 de febrero. Esta primera etapa, que se ha iniciado ya el 19 de enero, tiene 6 semanas de duración, y sobre la tercera etapa no hay acuerdo en torno a nada, todo está por negociarse. ¿Quién controlaría las fronteras de Gaza? ¿Quién gobernaría Gaza? ¿Y cuál sería el plan de reconstrucción? ¿Y cuáles serían las fuentes de financiamiento para el mismo? Aquí, digamos, es un augurio francamente ominoso el que Netanyahu diga en un discurso ante la opinión pública de su país que ha obtenido el respaldo de Biden y de Trump. No entiendo para qué necesitaba el de Biden, dado que ya no es presidente, pero que había obtenido el respaldo del presidente saliente y del presidente entrante para reiniciar las hostilidades cuando lo creyera necesario. Y para que vean que esto es creíble, el acuerdo de cese al fuego en el Líbano no se ha cumplido, y no lo ha cumplido Israel específicamente, ¿no? Según el Washington Post, un diario
digamos, de un magnate que no es precisamente simpatizante demócrata o progresista. Según el Washington Post, titular del 19 de enero de este año, dice lo siguiente, ¿no? Pese a la tregua, Israel ha dañado o destruido cientos de edificios en el Líbano. Y recordemos que Israel debería completar su retiro total de territorio libanés el 26 de enero. Y hay indicios, o al menos hay declaraciones de miembros del gobierno israelí que eso podría no ocurrir. Entonces, ya tenemos un acuerdo de cese al fuego que no se está implementando a cabalidad en el Líbano. Lamentablemente hay razones para temer lo mismo en Gaza. Y que este acuerdo, cuán útil es, sobre todo con propósitos humanitarios, sea temporal y no definitivo. Gracias. Nos vemos en el siguiente podcast.